13:22 en Israel. Israel a diario en máxima tensión, claro, porque desgraciadamente, aunque han pasado 15 meses de esta terrible guerra, el Hamás sigue manejando los tiempos y los tiempos emocionales, entre otras cosas, de la sociedad israelí, con lo que aparenta ser un acuerdo. Todos dicen que ya está resuelto, pero todavía nada concreto, y el Hamás sigue jugando y especulando con lo que será esta negociación que, bueno, trae todos los dilemas internos, todas las polémicas y todo el dolor, sobre todo porque muestra hasta dónde esta herida continúa abierta cuando hay secuestrados y cuando en realidad toda la sociedad israelí desde ese 7 de octubre ha sido secuestrada por el horror del Hamás y de la guerra. Quien nos va a poder comentar las últimas novedades y mucho más es justamente la periodista Roxana Levinson. Querida Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, un gusto volver a estar en Radio High. En estos días en que nos debatimos entre la esperanza y la desesperación, el cauto optimismo, como dice el cliché, y el miedo a que a último momento otra vez algo falle, otra vez algo estalle por los aires y nos volvamos a quedar ahí a un paso de que los rehenes finalmente sean liberados. Y lo digo en plural, así abarcativo, pero pensando especialmente en las familias, en los familiares de los secuestrados que viven estas horas. Hay muchas entrevistas en las distintas emisoras de radio con familiares, con personas allegadas a los rehenes, y todos comienzan preguntando: ¿pudiste dormir anoche? No, por supuesto, ¿quién puede dormir en estas noches, más allá de las noches en las que los hutíes no nos dejan dormir? Pero realmente la tensión, aunque suene a frase hecha, la tensión realmente está en su punto máximo. Y en este momento lo que está sucediendo es que ya empezó, es como una especie de ritual macabro, diría yo, de el juego de quién tiene la culpa de este retraso, porque hay un retraso ya. Ayer se hablaba de que se estaba por firmar el borrador y de que la firma era inminente. Por el momento eso no pasó. Hamás está diciendo que Israel hizo algunos cambios, que introdujo cambios en la lista de rehenes y que está pidiendo otras cosas, que introdujo cambios en los nombres de los terroristas que va a liberar en el intercambio, que no presentó los mapas que indican cómo va a ser la retirada de las tropas israelíes, y que por eso Hamás no está dando su respuesta y ya van 3 días de que no responde, y en realidad no se sabe bien qué está pasando, si es una maniobra de Hamás para ganar algo más en la negociación a último momento, si es una maniobra de Hamás para aprovechar el tiempo hasta que llegue Trump con alguna maquinación y finalmente hacer estallar todo por los aires, o si hay, por ejemplo, un desacuerdo entre Hamás, el liderazgo de Hamás dentro y fuera de la Franja de Gaza, lo cual sería tremendo, porque realmente pondría en serio peligro la negociación. Nada de todo eso se sabe en este momento, solamente se está esperando la respuesta de Hamás. Fuentes israelíes que citan ahora todos los medios dicen que no es cierto, que Israel no introdujo ningún cambio a nada y que Israel sí aprobó el borrador de acuerdo, digamos una aprobación de principio, y que ahora está, digamos, la pelota está en la cancha de Hamás, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque hablamos de Hamás. Y sin duda algo tan difícil en lo que hace a la implementación y llegar a ese acuerdo con una organización, como has dicho, terrorista, que tiene intereses diversos, que maneja los tiempos de acuerdo a su propio entender, e incluso agregando en esto, Roxana, que es parte de lo que también se debate en Israel, no solo la liberación de 1.200 terroristas, 200 que tienen cadena perpetua, lo que significa además que no estamos hablando de, bueno, la devolución inmediata de los 98 que están secuestrados, sino estamos hablando de 33, con lo cual
esto continúa, es decir, es realmente... 33, y de los cuales no sabemos cuántos están con vida y no sabemos qué va a pasar porque el acuerdo no dice cuando termine la primera etapa pasará lo siguiente, no, se negociará la siguiente. Y entonces ese es el gran miedo, qué va a pasar con los que queden atrás y qué va a pasar si después de la primera etapa, la segunda se cumple a medias o no se cumple. ¿Y qué va a pasar si, en definitiva, al final de todo esto quedan 1 o 2 secuestrados? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a tener después de este año, después de estos 15 meses, quién va a tener las energías para salir a pelear por 1 o 2 rehenes que valen lo mismo que un mundo, pero nosotros también somos los mismos Y que venimos peleando desde hace 15 meses? Entonces, agregando a esto que has dicho, que Israel ya lo ha hecho, hay que recordar cómo comienzan estas historias que tienen ya muchos antecedentes, donde sí. Israel ha negociado por un secuestrado, incluso a veces por hasta el cuerpo de algún caído, cientos de prisioneros, cientos de terroristas. Por Gilad Y Shalit se liberó a 1.200 terroristas, entre ellos Yihya Sinwar, el arquitecto del 7 de octubre. Pero de todos modos, con todo esto y con toda esta incertidumbre, Israel ya se está preparando oficialmente para recibir a los rehenes. Y esto es importante porque de algo hay que aferrarse para seguir teniendo esperanza y algo de optimismo. Entonces, el Ministerio de Salud ya se está preparando, los hospitales ya están listos con sus equipos médicos y psicólogos y psiquiatras, espacios especiales donde los rehenes liberados van a poder estar aislados y preservar la privacidad, que es una lección que se aprendió después del primer acuerdo, preservar esa privacidad, que puedan estar con sus familias, hasta que ellos lo decidan, que no haya visitas de políticos, que no haya medios de comunicación y que puedan ser atendidos de la mejor manera posible. También el Ministerio de Bienestar Social tiene ya preparado equipos de asistentes sociales, tanto para la etapa de la internación en los distintos hospitales, como para después, toda la etapa de la recuperación, el acompañamiento que van a necesitar. También hay equipos médicos, psicológicos y psiquiátricos preparados para el caso de tener que atender a rehenes liberados que hayan sufrido violencia sexual. Todo eso está listo. También se está preparando y está alistando los últimos detalles el Servicio Penitenciario Nacional, que es el encargado, el que va a tener que liberar a esos terroristas palestinos una vez que empiece el intercambio. Y no es un proceso fácil, por varias razones. Primero, porque se quiere evitar esas imágenes de festejos y la B de la victoria y demás. Si no evitar que pasen, por lo menos evitar que el público israelí tenga que verlo y sufrirlo. Por lo tanto, se están preparando autobuses especiales con vidrios negros, opacos o como se quieran llamar, para que no tengamos que ser testigos de la alegría de los terroristas. También es todo un operativo, sacarlos de las distintas cárceles y concentrarlos en el lugar desde donde se van a subir a los autobuses para ser liberados. Y también hay todo un operativo de prevención de incidentes violentos y disturbios que se podrían producir entre los que no estén incluidos en la lista y se tengan que quedar en la cárcel. Y todos ellos son terroristas con delitos de mayor o menor grado, pero son terroristas. Y otro aspecto que también se está preparando es el aspecto legal, jurídico, porque el proceso es el siguiente. Una vez que se considera aprobado, digamos, que el Gabinete de Seguridad y el gobierno aprobaron el acuerdo, entonces se abre un periodo de hasta 48 horas en el cual se puede presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia contra la liberación de terroristas, de los terroristas que están en la lista del intercambio. La Fiscalía General ya está preparando las respuestas con la información relativa a cada terrorista y también se está poniendo en contacto con las familias de las víctimas o de las personas
afectadas por ataques de esos terroristas que figuran en la lista, para ofrecerles la posibilidad de apelar, de presentar esos recursos, si quieren hacerlo, para estar preparado para hacer las cosas con tiempo, porque lo que se cree, lo que se quiere hacer y lo que se cree que va a pasar es que la Corte Suprema va a tratar esto en tiempo récord, con una velocidad sin precedentes para que, porque todo puede pasar en 48 horas en la Franja de Gaza y en manos de Hamas. Por tanto, lo que se estima es que la Corte va a decir que no tiene competencia en este asunto, que no puede fallar porque es un tema relativo a los intereses de seguridad y geopolíticos de Israel, y con eso se despachará el trámite y se dará luz verde a que comiencen a salir en libertad los rehenes, sin dejar de darles la oportunidad real, ¿no? Yo dije, se despachará el trámite y me arrepentí cuando terminé de decirlo. No, se les debe dar también la oportunidad real a las víctimas del terrorismo para que puedan presentar esos recursos. Porque en todo esto, y lo decías un poco al principio, ¿no? Todos estos dilemas y el dolor y todo lo que se mezcla con la esperanza de que los rehenes sean liberados, está también el dolor de las víctimas del terrorismo y de los soldados caídos, los familiares de los soldados caídos. Entonces, todo tiene que ser tratado con mucha delicadeza y mucha sensibilidad. Y eso es lo que se está tratando de hacer. ¿Hasta dónde, Roxana, el Hamas logró imponer la agenda en esta guerra? Y lo decía hoy a la mañana, Israel ha logrado militarmente, tácticamente, grandes avances, ha dañado sumamente al Hamas, a Hezbollah, debilitado a Irán, pero esto no significa, porque a veces nos quedamos con los slogans, que Israel ha ganado. No hay ninguna guerra que gane nadie, pero Israel en realidad ha perdido esta guerra el 6 de octubre. Digo porque a veces creemos que es blanco y negro, cuando incluso podemos pensar un minuto, no es lo que habitualmente se hace, hasta dónde los secuestrados, que es una realidad espantosa para ellos, en primer término sus familiares y la sociedad israelí, se transformaron en un elemento, yo diría, donde la sociedad israelí y todo el pueblo judío clama permanentemente, y en paralelo hoy a la mañana leía cómo nuevamente 2 soldados gravemente heridos, ni hablar de los que han caído en las Y últimas días. las últimas 48 horas hubo 9 funerales. Por eso digo, esta contradicción terrible, espantosa y perversa entre una realidad que va paralela, ¿no? La necesidad de liberar a los secuestrados tiene que ver casi con un pacto implícito en el Estado de Israel de que Israel no abandona a nadie, pero por otro lado, en el terreno concreto, todos los días estamos viendo cómo caen soldados, cómo la realidad hace que el Hamas siga Sí, pero operando y... el tema y lo paradójico de esto es que si le preguntás a los soldados que van al frente, ellos Sí. son los que dicen que tienen que ir porque es la manera de poder liberar a los secuestrados y que están dispuestos a ir y a asumir el riesgo para liberar a los secuestrados. O sea, depende, por supuesto, que si se lo preguntás a la madre o al padre del mismo soldado, te va a decir lo contrario. Pero también eso es, digamos, es humano y es entendible. Y respecto a lo que me preguntaba sobre Hamas, yo creo que así como Israel no ganó, porque nadie gana ninguna guerra, y mucho menos el triunfo total, el triunfo absoluto, Anitzajón Amujlat, que nos quisieron vender desde el principio y que casi nadie compró, Hamas sí ha logrado preservar algunas cosas. Militarmente está diezmado, pero sigue reclutando y hay cifras de como unos 4.000 jóvenes, niños, o sea, Hamas sigue usando el dinero de la ayuda humanitaria para pagar a gente para que salga a combatir contra Israel. Sigue reclutando terroristas. Al mismo tiempo, no hay ninguna alternativa. Todavía, cuando estamos hablando de un cese de fuego,
y estamos hablando de que nos acercamos al fin de la guerra, todavía no se habla del día después. ¿Quién va a gobernar la Franja de Gaza? Y mientras tanto, quien sigue gobernando la Franja de Gaza es Hamás. Más aún, el acuerdo que se está por firmar dice, entre otras cláusulas, que se va a aumentar la ayuda humanitaria. ¿Qué significa eso? Que se aumenta la base de poder de Hamás y la ayuda a Hamás, porque es Hamás quien está robando y aprovechando la ayuda humanitaria, que no llega a la población palestina. Y eso no es nuevo. En el año 2009, cubriendo aquella guerra, yo filmé, hice una nota para un canal de televisión español sobre cómo pasaban en los camiones de ayuda humanitaria dentro de las bolsas de arroz, equipos para los túneles de Hamás y las luces y todo tipo de cosas que con ayuda humanitaria no tenían nada que ver. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Y bueno, eso es un pequeño triunfo de Hamás, que por supuesto se quedó sin líderes, se quedó sin... están fabricando bombas con... sacan los explosivos de las bombas israelíes que no estallaron, que hay un porcentaje, no recuerdo la cifra en este momento, pero en todas las guerras hay un porcentaje sobre la cantidad total de bombas que no estallan, y en esta guerra en particular y con 15 meses de combates hay mucho. Hamás está reutilizando esos explosivos, está empezando a fabricar sus propias armas. Otro punto, el corredor Filadelfia, el paso de Rafah, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con toda la industria del contrabando que Hamás solía tener con esa zona por donde incluso terroristas de ISIS pasaron en alguna época? Todo eso está en la nebulosa y con esa sensación que hay en un gran porcentaje de la sociedad israelí, que hay cosas que se dejan para tratar de acomodarlas y no arriesgar, y ahí entra la cuestión política, que es un componente lamentablemente de mucho peso en toda esta situación. El corto plazo, ya que hablamos un minuto de la cuestión política, se ha sabido que tanto Smotrich como Ben-Gvir, sobre todo los aliados más nacionalistas o religiosos nacionalistas del gobierno, no solo se oponen a este acuerdo, sino que han jugado a tirar la cuerda. Obviamente la tiran sabiendo que no tienen alternativa, se van a quedar dentro porque en otro lado no podrían estar, pero esto también significa concesiones por parte de la coalición. Y ya que estoy, digo esto, un minuto aunque sea, no solo está este frente, Judea y Samaria, sigue ahí también agitada la situación de seguridad. ¿Qué pasa en el norte? También te llevo un minuto luego de esta realidad del Líbano. En el norte, en realidad, la situación podría llegar a ser un poco más optimista por los cambios que se están produciendo en el Líbano, que de buenas a primeras y después de mucho tiempo ya no solo tiene presidente, también tiene primer ministro y no es interino. Ninguno de ellos es sionista, ni amante, ni amigo de Israel, pero sí la forma como se dieron las elecciones, la elección de estos dos funcionarios tan importantes para el Líbano, y la forma como Hezbollah quedó afuera, indica que el equilibrio de fuerzas en el Líbano está cambiando. El dúo chiita, como dicen los medios libaneses, Hezbollah-Amal, quedó afuera, digamos, sus candidatos no fueron elegidos en ninguno de los casos y se están quejando de que es una imposición de Occidente. Incluso en la votación para el presidente en el Parlamento, uno de los diputados escribió en la papeleta, en lugar de Joseph Aoun, Joseph Amos, por Amos Hochstein, como diciendo que es Amos Hochstein quien les dictó quién tenía que ser el candidato a presidente. Para el que desconoce, el negociador norteamericano, digo, ¿no? Norteamericano-israelí. Sí. O sea, enviado a la Casa Blanca de origen israelí. Y quien está detrás de todo esto es Arabia Saudita, que vuelve a entrar y a pisar fuerte en el Líbano después de mucho tiempo. Y ya los primeros discursos del presidente y del primer ministro
hablan, sugieren desarmar a Hezbollah, lo cual en el Líbano siempre es un gran tema. Cada vez que se habla de esto, las cosas, digamos, se ponen violentas. Hezbollah supo llevar al Líbano al borde de la guerra civil más de una vez para evitar esto, pero hoy en día tiene sus fuerzas muy diezmadas, sobre todo a nivel interno y a nivel político. Mientras tanto, el ejército libanés no es el más efectivo, el mejor, es un ejército chico, pobre en recursos, pero de todos modos está reclutando varios miles de nuevos voluntarios y se está desplazando lentamente en la zona sur del Líbano para ir reemplazando a Hezbollah y para tratar de hacer cumplir el acuerdo de cese de fuego. ¿Qué va a pasar después del día 60? Nadie lo sabe. Te he exprimido ya bastante, por lo cual por hoy creo que vas a tener un tiempo de reposo y no entramos ni en Siria, ni entramos en Irán, ni entramos con los hutíes. Digo, para tener una perspectiva de la complejidad que vive Israel y que no se va a agotar con lo que esperemos sea la liberación de estos secuestrados. Esto Eso. continúa, así que a respirar y te vamos a volver a seguir convocando para que hablemos de estos y otros temas que hacen a la realidad israelí tan compleja, tan dura, tan dilemática, y yo Sí. incluso agregaría a veces tan kafkiana. Tan cambiante y a veces tan dolorosa. Roxana, gracias y buenas noticias pronto. Gracias, Shalom. Roxana Levinson, Israel a diario, usted ya lo sabe, para poder seguir la información tan compleja de un país que no tiene pausa, no tiene descanso y que tiene grandes desafíos diarios. Ahí se lucha día a día por sobrevivir y no es nada fácil.